Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Para empezar, vamos a hablar sobre temas de actualidad. Vamos a combinar dos asuntos, dos gobiernos, uno que entra y uno que sale, y dos invitadas de lujo. Vamos a hablar sobre las últimas designaciones y movimientos del gobierno electo y además sobre la instalación del Congreso que se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de julio, día además de fiesta patria, que por eso se instala el Congreso. En fin, después vamos a hablar sobre la operación que parece estar llevando el gobierno de Iván Duque para raspar la olla, es decir, para dejar al gobierno de Gustavo Petro atado y comprometido con un montón de deudas y un montón de gastos previamente definidos, y saber un poco cuál es el futuro de esto, el futuro pues de los presupuestos que se supone deben ser potestad de cada gobierno, ver en qué se gastan o no, o qué tan legal es eso, mejor dicho. Y para terminar vamos a hablar de la carta que enviaron varias BACRIM, bandas criminales o GAOs, grupos armados organizados, al gobierno Petro, diciendo que están dispuestos a negociar. ¿A negociar qué? ¿Qué implica esto? ¿Quiénes son? ¿Cómo podría esto ser una solución a los muchos conflictos armados que viven y perviven en el territorio nacional? Como verán, está esto sabroso, carnudo. Empecemos. Nuestro siguiente tema en realidad son dos temas, o bueno, son muchos temas, pero al mismo tiempo están partidos en dos. Por un lado, las andanzas o decisiones que van tomando desde el gobierno entrante, es decir, el gobierno electo de Gustavo Petro, Francia Márquez, y por otro lado, lo que está pasando en el gobierno saliente, es decir, las andanzas y decisiones, los discursos y autoelogios del gobierno de Iván Duque y por supuesto esto en el marco de la posesión del Congreso, que se posesionó, como todos los congresos en la historia de este país, el 20 de julio, que es la fecha en la cual empiezan las legislaturas, o se posesionan los congresos nuevos. Para esto tenemos dos invitadas de lujo. La primera de ellas es Claudia Ospina, a quien ustedes ya conocen perfectamente, editora digital de la Franja de Opinión Mesa Capital, politóloga y creadora de contenidos sobre actualidad nacional para redes sociales. Claudia, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, ¿cómo vas? Y qué gusto volver a estar acá. Creo que lo primero es hablar sobre las designaciones que va haciendo Gustavo Petro. Bueno, para mí es un mensaje muy diciente y muy conectado con lo que creo que mucha gente vio en Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña, y es, como lo llaman ellos, el gobierno de las y los nadies. Es decir, personas que no han sido protagonistas en la trayectoria y en la historia política del país, y que en este gobierno van a tener un papel fundamental y protagónico. Especialmente el nombramiento de Leonor me parece muy, muy llamativo y muy diciente, porque es una mujer indígena que va a representar al país ante la ONU, que es pues, la organización de países más importante que existe en el mundo. Y eso ya es muy fuerte, porque es darle voz a las comunidades que realmente son las primeras que habitaban este territorio. Yo soy una persona que tengo mucho respeto por las comunidades indígenas, he tenido mucha conexión con algunas comunidades por trabajo, por la universidad, entonces me parece muy valioso que personas que para mí tienen una sabiduría profunda y muchísimo más fuerte sobre el valor de la tierra especialmente, pues sean quienes hablen por el país. Entonces, ese nombramiento especialmente me conectó mucho y me alegró mucho, y que sea también una mujer, pues mucho más. Sigue esa tendencia de tener personas mayores, y pues eso para mucha gente puede ser negativo. Pues desde este lado yo veo que es también darle esa oportunidad a gente que tiene mucha más experiencia, que
que tal vez pueda aportar desde, sí, desde esa hoja de vida larga de muchas cosas y eso creo que pues también se suma en este nombramiento. Y ya bueno, el tema con la persona que va a llegar a la unidad de víctimas y a la unidad de restitución de tierras también son personas que tienen demasiado conocimiento frente a los temas y que también que sean de comunidades indígenas, pues aún más le da esa fuerza. Creo que está siendo coherente el gobierno que entra ahorita el 7 de agosto con lo que propuso en campaña. Todavía faltan muchos nombramientos de ministerios, pero pues el camino que va recorriendo me parece muy positivo. Llama la atención hasta qué punto la edad está siendo un tema también con respecto al gabinete. Esto tiene, no sé, tiene un tope, tiene un peso, es simplemente un asunto de representación, es simbólico o de verdad trae consigo una carga importante en términos políticos. Pues es que creo que también hay un equilibrio, porque si tuviéramos 18 ministras y ministros de más de 70 años, pues uno dice, bueno, te estás yendo al otro extremo. Pero no, él creo que tiene tanto personas jóvenes como Susana, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, pero también tiene pues personas ya con una trayectoria muy fuerte en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Agricultura como Cecilia López, que no hay duda que es una persona que tiene demasiado conocimiento y que creo que la política del país le debía también la oportunidad de volver a hacer algo por el agro. Entonces no creo que sea negativo, pero siempre y cuando haya un equilibrio, porque bueno, lo que pasa es que si lo comparamos con Duque, Duque ni siquiera es que haya tenido gente joven, es que también trajo mucha gente que no tenía experiencia para los cargos que él nombró. Acá hay mucha gente joven que también puede llegar a tener esa experiencia. Entonces, si lo sigue equilibrando, me parece positivo y no le veo nada de malo que una persona con una madurez, no solamente en edad, sino académicamente en experiencia, llegue a lo que se necesita en este momento, que es hacer prontamente cosas útiles para el país y que se necesitan cambios pues muy rápidos. Entonces, ahí es donde esa experiencia creo yo que tiene un valor agregado que no pasaría si pusiera gente como aprender, porque ahí sí ya estamos perdiendo tiempo, que es algo que este gobierno no puede dejar que pase porque venimos de 4 años de un desgaste donde la gente sí va a exigir cambios rápido y creo que ese es el propósito principal que está teniendo el gobierno de Gustavo Petro y por eso también en el Congreso pone una figura como Roy Barreras que para mucha gente puede ser negativa, pero que le permite de manera mucho más rápida encontrar resultados que se hubiera puesto a un Gustavo Bolívar que no tiene esa misma experiencia y que se hubiera tardado mucho más en dar resultados. De acuerdo, y ahí creo que usted da en el punto. El punto no es la edad o no la edad, sino el perfil y el hecho de que una persona tenga al menos un bagaje y un trabajo verdadero en el área para el cual se la designa. Bueno, Iván Velázquez es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y para las personas de pronto pues que no tienen como claro quién es ese perfil, fue una persona que estuvo involucrada en la investigación por la parapolítica. Eso ya obviamente genera en ciertos sectores políticos pues una desazón sobre el perfil de él, pero no es una persona que yo conozca a profundidad, pero sí sé que es respetable, una persona que tiene una trayectoria, especialmente pues, en la rama judicial, muy respetada y que para ese sector de abogados en el país, pues no hay como un punto negativo. Sí es distinto a lo que tal vez estamos acostumbrados como sociedad y es que no es una persona, y por lo menos lo ha manifestado en su cuenta de Twitter, que obviamente acá empiezan a salir todos los trinos del pasado, ¿no? O sea, uno, si algo tiene que cuidar en la vida es el pasado de Twitter. Lo que haya escrito uno sale, en algún momento de la vida va a salir. Entonces, ya le están sacando obviamente trinos donde él ha sido crítico hacia las acciones violentas de la fuerza pública. Y eso para algunos sectores tradicionales pues un mensaje negativo porque estamos demasiado acostumbrados a generar una pleitesía
y a no reconocer errores de la fuerza pública. Y yo creo que aunque el trabajo es valiosísimo, porque nadie lo puede negar, independientemente de su postura política, del sacrificio que hacen muchos jóvenes, especialmente por la seguridad del país, pues también son personas, son humanos y han tenido errores muy graves como los falsos positivos, como todos los jóvenes que murieron o desaparecieron en las anteriores marchas pues en el 2021 y que nunca ha tenido esas víctimas una respuesta real del gobierno o de la fuerza pública de decir, oigan, sí, nos equivocamos y miren, vamos a reivindicar, no. Se vuelve un tema de una guerra entre los que están a favor y en contra, y entonces si uno los critica es porque uno odia a las fuerzas militares o a los policías y no funciona así. Y también es muy fácil para uno desde Bogotá que lo máximo que le puede pasar es que lo paren y le pongan un parte, como decir o criticar estos tipos de nombramientos cuando hay gente en la ruralidad que de verdad sí es víctima de la fuerza pública y que eso hay que revisarlo. Entonces, este es un nombramiento que va o que genera un poco de esperanza entre la gente que está, ¿verdad?, buscando una justicia real dentro de la fuerza pública y unos cambios de mentalidad, de accionar, etcétera, de una persona que ha sido crítica y que tal vez poner en la mesa lo que hay que cambiar, porque definitivamente hay cosas que hay que cambiar en la manera en que nosotros actuamos, porque estamos demasiado acostumbrados a la violencia, a ver militares en las calles, y eso no es normal, o sea, eso no es como que no es el deber ser, pero estamos acostumbrados a la guerra que nos parece ya normal y absolutamente negativo decirles que están equivocados en algún momento y pues no, como lo dije al principio, son humanos, se han equivocado y eso también hay que de alguna manera encontrar un cambio o una respuesta a la ciudadanía eficaz. No podemos seguir con mensajes como los que tuvimos que vivir en el gobierno de Iván Duque, donde había gente muerta en las calles y él salía a ponerse el uniforme de la policía o del ejército como burlándose en la cara de las víctimas y eso, ese tipo de simbolismos y de cosas que hizo el ministro de Defensa y que hizo el actual presidente Iván Duque, pues no, son cosas que seguramente este gobierno va a evitar al máximo. Toca es ver qué reacción tienen las fuerzas militares frente a este nombramiento. Como es tan reciente, pues no sabemos cómo, qué reacciones podría haber, pero pues ojalá lo tomen de una buena manera y se entienda que definitivamente estamos cambiando como país y que es obvio que este gobierno va a tener esos cambios. No sé por qué esperaban que fuera el típico ministro súper tradicional, porque eso estaría pues obviamente en contravía de lo que se supone que Gustavo Petro representa. Igual con Petro siempre existe un poco esa disyuntiva, ¿no? Me recuerda mucho este nombramiento a la designación de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, ¿no? Como que siempre se hacen cálculos con Petro que no se saben exactamente a dónde apuntan, uno nunca sabe si Petro va a tomar la vía de meterse con el establecimiento directamente para tal o cual puesto o de cambiar completamente el perfil. Y creo que en ese sentido Francia Márquez fue como una tumbada del tablero, pero se demoró, es decir, se demoró en cumplir un compromiso que se había hecho al interior del pacto histórico, que la misma Francia había reclamado. Sí, también yo por lo menos como mujer estoy esperando que él cumpla la paridad en los ministerios. Toca esperar todavía, o sea, vamos 7 nombramientos, que llevamos 6 hasta la semana pasada. Llevamos 8 nombramientos, van 4 y 4, va bien. Faltan todavía 10 y para las personas que nos escuchan esto, pues hasta el 7 de agosto, pues se sabe porque el 7 de agosto ellos también como ministros se posesionan ese día. Entonces, pues todavía quedan 2 semanas para conocer el resto de nombramientos, pero yo por lo menos espero que eso se cumpla. Y creo que él también está, o tiene muy claro que hay muchos ojos encima, porque como lo hablamos en anteriores episodios del podcast, muchas personas votamos por él sin necesidad de que fuera nuestra opción principal o la que nos soñábamos, la que queríamos o que fuéramos súper fanáticos de él, sino que votamos porque sabemos que es la mejor opción para el país en este momento, pero con una visión de veeduría. Y él, pues creo que es muy consciente de eso y pues toca, tal cual tú dices, esperar qué pasa, porque hay muchos rumores de ministros y ministras y termina saliendo otra persona completamente distinta. Pero por ahora va bien en sus nombramientos. ¿Qué pasa con Jennifer Arias y el presidente del Senado, Juan Diego Gómez?
presidiendo la sesión. ¿Es legal la posesión? Es decir, este enredo que se armó, esta cuestión que se ventiló tanto en redes sobre si sí o si no, si era una componenda para que después dijeran no es legal, ¿no? Como para tratar de ganar un partido, hacer una jugadita, palabra tan común lastimosamente en este país, o como dijeron personas como Humberto de la Calle, recién posesionado o no, congresista de la República, pues es un nombramiento legítimo. Todos los temas y noticias siempre tienen una visión de la ley. Entonces unas personas salen a decir o a sacar unos artículos, otros otras, con tal de, pues, de defender su posición. Yo me quedo más con la que dijo el actual ahora presidente del Senado y del Congreso, Roy Barreras, donde cita unos artículos de la ley quinta, que pues es la ley del Congreso, donde se muestra que es muy normal que en la posesión estén personas que hacían parte de la mesa directiva del Congreso saliente, presidiendo la sesión. ¿Cuál es el argumento de la gente que dice que no? Pues que no, son personas que no fueron electas en las últimas elecciones, porque normalmente la mayoría de personas que han hecho parte de las mesas directivas anteriores también terminan volviéndose a elegir y pues como que siguen ahí en el Congreso. Este no era el caso. Pero la verdad no creo que sea un tema del plan maquiavélico, pues para, para después decir, no, sí, ven, los posesionamos mal y entonces algo va a suceder. No, yo me quedo más con el argumento de Ruy Barreras, donde dice de manera tranquila, y que también es el de Humberto de la Calle, de no todo estuvo en orden y así puede funcionar porque la ley lo dice. Entonces, por ese lado no le vi tanto problema al momento de la posesión del Congreso, pero sí hubo cosas que no sé si pues ya lo podemos entrar a hablar del discurso de Iván Duque y yo soy, no sé si eso es masoquismo, que pero a mí me encanta ver ese tipo de cosas. Entonces yo me vi los 41 minutos del discurso y la manera en que entró, ¿no? Entonces él entra con una comitiva bastante grande de aplausos. Muchas personas lo acompañaron, entró al Congreso. Esas personas se hicieron en la primera fila, estaba su esposa. El discurso de él, la mayoría de discursos en estas sesiones son una recopilación de lo que el gobierno nacional está haciendo. Cada 20 de julio se hace y pues el último 20 de julio del periodo se hace la recopilación completa del gobierno, con la gran diferencia de que estaba el Congreso pues con unas mayorías que no son, que son oposición del gobierno actual. Entonces, obviamente son personas que van a tomar los mensajes y van a reaccionar de una manera muy distinta a lo que se hubiera acostumbrado hace 4 años. Sí, creo que estamos muy acostumbrados a ver un congreso en donde todo el mundo se trata de honorable congresista y honorable esto y honorable aquello. La ley orgánica se entiende, yo no sé si eso esté, no creo que esté en la ley, pero el Congreso colombiano es muy distinto a otras cámaras o congresos o parlamentos del mundo en que la gente no está tan alebrestada constantemente. En estas discusiones que son finalmente ruido, porque no es otra cosa que ruido, terminamos perdiendo la oportunidad de ahora sí hablar sobre el gobierno de Duque o sobre las cosas que presentó. El mismo Duque genera una despedida en donde se nublan las cifras que él da para autoelogiarse en pro de una defensa de su persona. Sí, es que de hecho, yo que me escuché los 41 minutos del discurso, pues uno se queda con esas frases que generaban los gritos y el desorden y no con lo que tal vez hizo o dejó de hacer, porque se perdía completamente ese propósito. Y hace poco vi una entrevista que le hicieron donde él decía que él no leía prensa, no veía redes sociales, mucho que súper desconectado de la realidad. Y creo que ahí es que yo decía, con razón, él de verdad vive en otro mundo. Se nota mucho que es una persona que se cree en serio que su gobierno es positivo, que la gente lo quiere, que la gente lo hace, o sea, como que por eso hay tantos memes, ¿no? Por último, Claudia, ¿será que esta vez sí va a llegar la reforma a el salario, las vacaciones, en general, las reglas del juego en cuanto al trabajo de los congresistas? ¿O este gobierno también va a terminar por aplazarlos? ¿O esta legislatura? Porque realmente no es tanto del Ejecutivo como del mismo legislativo que tiene que hacerlo. O tendría, según la opinión pública. Bueno, acá para las personas que nos escuchan, yo creo que es importante que tengamos en cuenta
una cosa clave que va a haber en este primer año de gobierno de Gustavo Petro, y es que estas personas que están en el Congreso, muchísimas que hacen parte de la política tradicional, están pensando en las elecciones territoriales. En estas elecciones van a buscar recuperarlo para gobernaciones y alcaldías y asambleas y consejos. Entonces, ahí tenemos que estar muy cuidadosos los que nos dedicamos como a hacerle una especie de veeduría a todo esto, es que son personas que si el pueblo dice, oigan, deberían hacerlo, seguro lo van a hacer, porque la idea es ganarse ese votante que ya los partidos tradicionales tipo Dilia Francisca Toro está diciendo, no, pues nos toca unirnos a esta gente porque si no vamos a perder el poder que hemos ganado. Entonces, si eso, es como si la opinión pública los presiona un poco, podría darse en este primer año ese cambio. El gobierno actual tiene unas mayorías en las dos cámaras bastante fuertes, y eso pues por lógica haría que ellos mismos sí logren pues, generar esos cambios que la ciudadanía está exigiendo, de hacer más justas las ganancias. Obviamente creo que cualquier ser humano le queda difícil bajarse su sueldo, ¿no? Como que si yo ya estoy acostumbrada a ganarme 34 millones, ¿por qué voy a ganarme menos? Pero tal vez, o sea, si de verdad es el propósito que tiene el gobierno de dar ese cambio que no se ha podido dar, y logran que la opinión pública los presione un poco en este primer año, como digo, es clave para el accionar de los políticos que están en el Congreso y de los partidos en general, pues se va a lograr ese cambio. Pero, y bueno, también sumando el que llegó mucha gente nueva, gente que pues se supone también busca que esos cambios se den, y teniendo las mayorías del gobierno, si el gobierno de verdad también lo ve como un propósito, pues por lógica debería darse. Entonces, bueno, esperemos a ver qué ocurre. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta entrevista, y pues bueno, espero que siga viniendo por acá a los micrófonos de Capital Político. No, gracias a ti, Santiago, un gusto, y pues esperemos a ver qué más sigue pasando. Es la política en Colombia no para. Y nuestra segunda invitada de lujo para hablar sobre los temas que conciernen al gobierno que ha de posesionarse el 7 de agosto, es decir, el gobierno de Gustavo Petro, es Laura Gil, politóloga internacionalista que ya había estado en estos micrófonos de Capital Político y que en este momento hace parte del equipo de empalme del gobierno de Gustavo Petro. Laura, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto estar aquí contigo y toda tu audiencia. Bueno, lo primero creo que es la noticia más fresca que nos llega, que es el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa. ¿Qué mensaje envía? ¿Cuál puede ser la raíz de este nombramiento que a muchos los coge desprevenidos? Mira, para mí fue un nombramiento sorpresivo. Yo la verdad es que me imaginaba más a Iván Velázquez en la cartera de Justicia, pero me parece que el mensaje es contundente, el mensaje es clarísimo. Es un mensaje de fin de corrupción en las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es el mandato con el que va a llegar Iván Velázquez a la cartera de Defensa. ¿Será posible algún campo de negociación? ¿Qué pueden responder o cómo pueden responder los militares, los generales, con respecto pues, a este nombramiento? No creo que ese vaya a ser un nombramiento que a primera vista, guste, pero recordemos que este sigue siendo un país donde las instituciones, a pesar de haber estado bajo enorme presión, se han sostenido y han respondido. Entonces creo que todos y todas los ciudadanos de Colombia, las ciudadanas de Colombia, esperamos que la tradición civilista se mantenga, se proteja, y que las Fuerzas Armadas colaboren con el nuevo ministro. El otro tema grande y que es, por supuesto, parte de la cuerda de lo que usted en este momento está manejando en el empalme que se está haciendo en relaciones exteriores y política internacional, pues está en los nombramientos que se han realizado en este sentido. Hasta ahora,
¿cuál es el mensaje que se envía en términos de las intenciones del gobierno Petro en materia de política exterior? Bueno, lo primero que te quiero decir es que nosotros en el equipo de Empalme lo único que realmente estamos haciendo es recibiendo información para poder entregar a la Comisión Nacional del Empalme, que escribirá un libro blanco, es decir, escribirá, digamos, un resumen para el presidente de cómo él está recibiendo el país hoy en día, cómo están las entidades. Por lo tanto, digamos, yo respondo a tu pregunta sobre sobre los nombramientos como analista que he sido de política exterior estos últimos 30 años, más que como miembro de una comisión de empalme, donde francamente es un trabajo puramente, digamos, un trabajo ad hoc, ¿no? Puramente voluntario. Y realmente sin ninguna vocería ni capacidad de decisión sobre nada. Entonces, esto como analista, me parece que los nombramientos son absolutamente sorprendentes en el buen sentido. Empecemos por el menos polémico, que es el de Luis Ernesto Vargas en la OEA. Él es un ex presidente de la Corte Constitucional, pero es un hombre que ya fue comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue relator para el tema de desplazamiento y es un hombre que se conoce el sistema interamericano de derechos humanos desde adentro. Entonces es un nombramiento que hace todo el sentido, sobre todo cuando Colombia es uno de los países con mayores casos ante la Comisión y ante la Corte, y aportas, Santiago, de una sentencia que va a ser histórica. Estamos a unos pocos meses de la sentencia de la Unión Patriótica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese nombramiento me parece que tiene todo el sentido, es un hombre conocedor de todo lo que está pasando en el sistema. Dicho esto, también quiero decir que la OEA me da la impresión que tampoco va a ser la apuesta de este gobierno en términos de integración latinoamericana. Creo que la discusión va a pasar por otro lado. La discusión, todo indica, sobre integración latinoamericana va a ser liderada por el bloque Chile, Brasil, si gana Lula, Colombia. Y la apuesta creo que no va a ser OEA. Dicho esto, para pasar a lo de Naciones Unidas, creo que el mensaje de tener una embajadora indígena es sumamente poderoso en el Consejo de Seguridad, que se siente a discutir el informe de la misión de verificación. Una embajadora indígena para nosotros, eso no tiene precedentes, y creo que en términos de inclusión, de reconocimiento, de empoderamiento a un grupo que ha sido olvidado en las altas esferas del poder, me parece de la mayor relevancia y, digamos, uno de los nombramientos que por lo menos a mí más me ha gustado. Y Luis Gilberto Murillo como embajador frente a Estados Unidos, ¿qué posibilidades trae? ¿Qué existe ahí? Mire, trae todas las posibilidades, porque lo que yo, digamos, estoy viendo es que el gobierno de Gustavo Petro va a buscar nuevos caminos de política exterior, pero sin ninguna intención de poner en peligro la relación privilegiada con Estados Unidos. Creo que de ambos lados hay un esfuerzo para mandar señales de tranquilidad. Hay una reunión entre una misión que envía el presidente Biden para hablar con Gustavo Petro y su equipo. Eso, digamos, es una señal de la importancia que tiene Colombia y de la voluntad de mantener buenas relaciones, cualquiera sea el gobierno que llegue al poder aquí. En ese contexto, la designación de Luis Gilberto Murillo me parece sumamente acertada por dos razones. El gobierno de Estados Unidos ya conoce a Luis Gilberto Murillo, le tiene confianza. Luis Gilberto Murillo, yo como miembro de Defendamos la Paz, Santiago, he estado con Luis Gilberto en el Congreso de Estados Unidos, contándole a los congresistas
el estado de la implementación del acuerdo de paz y yo lo vi con mis propios ojos. Luis Gilberto anda por los pasillos del Congreso, los conoce, tiene buenas relaciones con los miembros de ambos lados, republicanos y demócratas. Va a facilitarle muchísimo la consolidación de la relación a Gustavo Petro. Pero por el otro lado también debo decir que el hecho de que haya sido designado un afro en esta embajada tan importante, también como con el nombramiento ante Naciones Unidas, también manda estos mismos mensajes de inclusión, pero además es un reconocimiento que la bancada, el caucus afroamericano en Estados Unidos es sumamente poderoso. Entonces les está mandando a esa bancada también una señal de que están pasando cosas en Colombia de reconocimiento en los grupos minoritarios. Creo que este mensaje que se le envía a la bancada afroamericana en Estados Unidos, que llega en un momento además en donde el racismo está puesto en la mesa de discusión pública en un país y en el otro, pero sobre todo en Estados Unidos, donde ha habido todo tipo de manifestaciones, donde existe además una vigilancia constante hacia la policía, donde cada vez es un tema más urgente y donde es además un tema un poco fundacional de lo que se entiende como la política norteamericana. Es una movida que toma Gustavo Petro, que nace con la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia. En cuanto Petro decide nombrar a Francia como candidata a la vicepresidencia, empieza a atraer miradas, a atraer la mirada de prensa internacional y empieza a verse, creo que el poder que esto tiene, porque es algo que puede existir en el discurso, pero que en la práctica nunca habíamos tenido la oportunidad de ver. No sé, este gobierno puede salir bien, puede salir mal, pero lo cierto es que el cambio ya se dio. Ya esto representa en términos políticos un cambio de inclusión, una cultura política más incluyente. Creo que ese cambio ya se dio, independientemente de todas las dificultades que puedan llegar después, o si finalmente en 4 años los y las colombianas se sienten satisfechos con el gobierno. Los mensajes de inclusión significan para mí que el país ya cambió. Por último, ¿qué espera usted de la política exterior del gobierno Petro? ¿Cuál debería ser el rumbo a tomar otra vez como analista, más allá de lo que esté pasando en el empalme? ¿Cuál es el cambio direccional fundamental? No, yo creo que hay que armar un gran bloque latinoamericano, buscar una vez, mirar hacia Latinoamérica una vez más. Recordemos que venimos de 4 años donde se ha perdido autonomía ante Estados Unidos, se ha vuelto a la securitización de la relación y se ha dejado de lado la diversificación de la agenda de política exterior, tanto en cuanto a temas como en cuanto a regiones. Entonces creo que va a haber una apuesta por una diversificación con un énfasis en América Latina, y creo que es bastante claro por lo que ha dicho el presidente y los ministros designados que las líneas de política exterior van a ser paz y cambio climático. Que va muy por la línea de lo que está tratando de hacer Joe Biden en el Congreso también, pues al menos con el cambio climático. Por eso es que creo que la conversación con Estados Unidos no va a ser tan difícil como algunos la están planteando. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues mucha suerte con lo que queda del empalme y espero que volvamos a hablar pronto aquí en Capital Político. Siempre lista para hablar contigo, Santiago. Un abrazo a toda tu audiencia. Nuestro segundo tema concierne también al gobierno entrante y al gobierno saliente, pero ya no en lo que supone decisiones que van a tener impactos netamente políticos, si eso acaso existiera, sino en el impacto económico, administrativo, tramitológico, todo lo que tiene que ver con el empalme verdadero, el papeleo y la plata. Esto
porque el periodista Daniel Coronel denunció en una columna suya en Los Danieles que existe una operación grande en muchos niveles y en muchos distintos lugares del alcance estatal para raspar la olla. Esto mismo se viene diciendo y se ha venido develando una serie de entramados que pasan además por proyectos de ley que buscaron modificar la forma en que se empalmaba el gobierno. Esto lo denunció Ana Bejarano y en su momento lo hablamos, que pasan también por la junta directiva de Ecopetrol, que están pasando además por las notarías, y nosotros queremos saber qué es lo que pasa, pero más de qué es lo que pasa es qué es lo que está motivando este tipo de movimientos más allá de la pura ambición. Por eso se encuentra con nosotros precisamente el periodista Daniel Coronel, que dudo que requiera de algún tipo de presentación. Daniel, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muy feliz de estar como hablando contigo y muy complacido de estar en Canal Capital. Daniel, esta serie de movimientos que pasan por el canal del dique, por concesiones de explotación carbonífera, por otorgar notarías, que pasan por la junta directiva de Ecopetrol y que pasan por el TLC con los Emiratos Árabes Unidos, ¿esto hace cuánto tiempo se viene fraguando? Yo pienso que se empezó a sentir este ambiente más o menos en febrero de este año, pero a medida que iba perdiendo posibilidades el candidato del gobierno, digamos el primer candidato del gobierno, después del segundo candidato del gobierno, alguien le pisó el acelerador y le pisó el acelerador como si no hubiera un mañana. No recuerdo otro momento de transición en que un gobierno se viera tan apurado para dejar comprometido al Estado, para comprometer vigencias futuras, para establecer una orden de gasto sobre regalías petroleras que todavía no han entrado, o sea, sobre puras expectativas, sobre meros cálculos sin que se sepa que va a estar esa plata respaldándolo, solo para dejar sin recursos al gobierno que viene y además sin movilidad frente a algunos temas políticos grandes, por ejemplo la explotación del carbón. Mientras el gobierno sostiene una cosa frente a una política de carbonífera general, el gobierno entrante, el saliente, otorga 2 concesiones gigantescas en el Cesar para que continúe la explotación carbonífera, de explotación además que había devuelto ya una compañía que es Prodeco, y la había devuelto por una razón, porque hay presión internacional sobre eso, porque no es que el tema de la emergencia climática sea un invento colombiano y que sea porque llegó Petro que se está contemplando aquí. Ese es un tema de preocupación universal y desde luego los ojos del mundo se van a volver hacia eso cuando las condiciones se normalicen. Vale decir, la guerra de Ucrania causó un estremecimiento de la política energética en el mundo, de la producción de fosfatos, de alimentos para animales y todo, y estamos viviendo ese impacto económico en el mundo entero, pero cuando eso se normalice, el tema de la emergencia climática va a ser vital y se van a volver los ojos del mundo otra vez hacia las energías renovables, hacia la necesidad de bajar la contaminación, el ataque a la capa de ozono, porque no es un asunto que tenga que ver con el estado de pérdidas y utilidades de un país o de una empresa estatal, ¿no? Sino que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana, a pesar de que a nosotros nos parezca que eso es un cuento. Si ya alguien había entregado de vuelta esa concesión, es decir, si alguien había un poco declinado la invitación a la explotación, ¿por qué se vuelve a entregar esto? ¿A quién beneficia o en beneficio de quién se hace esto, más allá de la idea de amarrar los presupuestos y un poco dejar inhabilitado al gobierno entrante? Es que lo que pasa es que hay un yacimiento carbonífero gigantesco en la Jagua de Ibirico Cesar y en los municipios vecinos, y digamos, eso en la economía global de Prodeco era algo que se podía prescindir, porque pues ellos a la sombra de cerrar una explotación de carbón en Colombia, pueden tener una explotación de gas, por decirte algo, en Lituania, pero el hecho de que en el balance general de una compañía se puede hacer eso no quiere decir que estos activos de explotación pierdan atractivo para otras empresas. Entonces, el gobierno está haciendo eso, pero debería haber tenido en cuenta la política carbonífera de su sucesor para decirle con discreción, bueno,
nosotros pensamos esto, aquí hay una licitación adelantada, lo que vamos a hacer es que la suspendemos y la define la próxima administración. No, vamos a acelerar esto para otorgarla el 4 de agosto, que es una locura. Antes de pasar a hablar de los otros dos proyectos que usted escribe en su columna, ¿cuáles pueden ser las motivaciones o cuántas y cuáles? Porque presumo que esto es un asunto bastante más complejo que simplemente una pataleta de una clase dirigente que sale, pero no puede ser simplemente una cosa económica, ¿o me equivoco? No, es que lo que pasa es que es una cosa económica que vale billones de dólares. O sea, no es una decisión menor porque eso impacta la economía del país y de unas empresas multinacionales de manera muy importante. Pero además es que es dejar amarrado al gobierno que viene a la política de explotación energética actual. Vale decir, Petro había dicho en campaña, se va a suspender la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo. Entonces, si el gobierno se pone a hacer concesiones masivas de contratos de exploración de petróleo, está desafiando la política del presidente electo por el cual votó la mayoría de los colombianos. No importa si el presidente Duque considera que esa mayoría está equivocada, que los que están acertados fueron los que votaron contra él. Es que es la mayoría y así funciona la democracia. Entonces, hay una decisión, desde luego, económica, que es la que se puede cuantificar, pero hay una decisión también cualitativa y política, y es decir, voy a hacer todo lo que pueda en estos días para que usted no pueda implementar las políticas con las que se comprometió en su campaña. Y eso también muestra, pues, primero, muy poco sentido del Estado y del hecho de que debe existir una política trascendente independientemente de las diferencias, que cuando la democracia señala que una persona es la elegida, el gobernante saliente en las democracias debe hacer todo lo posible por entregarle la casa en orden y decirle, esto va a funcionar así, todo, yo estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, le hago saber mi opinión, pero el presidente a partir de tal fecha va a ser usted y usted conformará su gobierno para ejecutar la política que cree. Eso no está pasando en Colombia y eso nos está devolviendo pues a una etapa del Pleistoceno como si estuviéramos heredando el gobierno de una a otras manos como resultado de una guerra civil y no de una elección, que es una elección además supremamente escrutada, asumida y reconocida por los derrotados. Incluyendo al presidente Iván Duque, ¿no? Que lo que está haciendo es un poco poner una cara y mostrar que existe un empalme en ejercicio que se está dando en orden, mientras que por otro lado está haciendo este tipo de cosas. Ya pasando al canal del dique, mucho de lo que aparece en su columna, pero además mucho de lo que denuncia Alfredo Molano Jimeno en su columna del Espectador, es que además esta obra de infraestructura, que es un poco un monstruo, que era un coco al que todo el mundo le estaba oyendo, que daña la vida de los pescadores, que tiene impactos ambientales grandes, que Noticias Una más denuncia que van a terminar siendo pagados por la nación. Bueno, todas estas implicaciones están acelerándolas y encima de todo eso termina de comprometer las platas de proyectos PEDET que están conectados con todas las otorgaciones que corruptamente se supeditaron a coimas en el escándalo del saqueo de La Paz. Entonces, esto es un plan que es grande, es decir, es un plan que geográficamente abarca el país entero, pero que además está localizado en la infraestructura, tanto como en la implementación de los acuerdos. Imagínate, Santiago, que además es presentado de manera bastante tramposa en cuanto a su nombre. Dicen que lo que están es contratando la restauración de los ecosistemas dragados del canal del dique, cuando lo que se está buscando es dragarlos aún más. El gobierno siempre dice que ha consultado a las comunidades y todo, pero las comunidades dicen que falta consulta y que falta evaluación sobre las consecuencias que va a tener en la vida de los habitantes de la zona ese nuevo dragado. Pero además, esta obra que vale 3.2 billones se la van a entregar a una compañía constructora española que se llama SACIR, que han tenido problemas con obras en Colombia. Una de esas obras fue el puente de Isgaura, que es el puente más alto de Colombia en Santander. Si ustedes lo buscan en YouTube, lo van a encontrar bajo el nombre del puente ondulado. Ellos dicen que eso no tiene problema, que eso no amenaza la estabilidad del puente y todo, pero en todo caso admiten que hay deficiencias constructivas. Entonces,
uno lo que menos quiere es contratar un constructor que tenga deficiencias constructivas, menos para darle un contrato de 3.2 billones de dólares. Pero además es que el cronograma fue hecho a las carreras. El cronograma se puede consultar en la página de la Agencia Nacional de Infraestructura y se ve que tuvieron que poner todo a trabajar a marchas forzadas para que la concesión se otorgara el día 4 de agosto. El presidente entrega el poder el 7, que es un domingo. El 4, jueves, van a entregar una concesión por 3.2 billones de dólares. ¿Qué tanto de esto corría debajo del proyecto para suspender la ley de garantías? Nunca estuvo en el cálculo del gobierno que pudiera terminar entregándole el poder a Gustavo Petro. Entonces, cuando se vino esta evidencia, que ya fue muy sobre la fecha de las elecciones, porque pues parecía cuando terminó la primera vuelta que Petro estaba perdido, por una razón, porque el cálculo aritmético simple es, Hernández tiene los votos suyos, y va a tener a todos los votos contra Petro que estaban con Federico Gutiérrez. Entonces, eso da suficiente para que lo derroten. Lo que pasa es que en las últimas 3 semanas, como que el país conoció a Hernández, terminó causando que, aunque el antipetrismo y el miedo a Petro creciera mucho, creciera también el antirrodolfismo. Pero todo esa consecuencia política vino a ser visible y palpable para el gobierno casi que en junio. Entonces, ha existido una carrera frenética de 4 semanas para poder poner en marcha esto. Y digamos, estamos nombrando los contratos grandes, pero también está pasando a escala en muchas dependencias públicas. También se están produciendo, por ejemplo, una cantidad de nombramientos en el exterior de casi todas las entidades que pueden nombrar personal en el exterior para tener asegurada como una vara de premios y para dar aplausos y lealtades a quienes estuvieron ahí con ellos, no pensando en lo que significa en costos para el país y en lo que significa también en comprometer a un gobierno que entra. Entonces, no es que esas cosas estén pasando por primera vez, pasan al final de casi todos los gobiernos, pero yo creo que el país no tiene memoria de algo que hubiera pasado a tan gran escala como lo que está sucediendo ahora con la partida del presidente Iván Duque. ¿Qué puede aportar Emiratos Árabes? Usted en su columna hace una descripción de los muchos beneficios que le trajo al grupo Gilinski, pero al mismo tiempo a mí no me queda claro qué nos puede traer a nosotros o cuál puede ser la contraprestación en el Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes. ¿Hay algo que se esté jugando ahí que justifique el afán en la firma de este Tratado de Libre Comercio? Una concesión que se llama Minesa, que maneja oro en Santurbán, una concesión de esmeraldas que está en Otanche, en territorio que en alguna época fue controlado por Víctor Carranza, que está bajo una empresa Miratí Fura, y las inversiones para tomarse el grupo empresarial antioqueño. Creo que en esta premura, asegurar la firma del tratado con Emiratos Árabes Unidos, lo que está prevaleciendo es como extenderle una póliza de seguro a la inversión emiratí en Colombia para que a nadie se le ocurra revisarla. La firma de un tratado internacional es algo muy serio que es vinculante para el país. O sea, si el jefe de Estado la firma a las 2:50 de la tarde del 7 de agosto siendo jefe de Estado, eso igual va a obligar al país para siempre. Yo creo que eso se está manejando con algo de irresponsabilidad. A mí me han dicho que lo que están previendo ahora es terminar las rondas de negociación y entregar un borrador sin firmarlo todavía. Habrá que verlo, pero me parece que el gobierno entrante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio del próximo gobierno deben mirar con cuidado qué es lo que hay ahí y saber que no hay almuerzo gratis. O sea, que la familia real de Abu Dhabi no está en Colombia por generosidad y desprendimiento, sino porque hay unos intereses y hay que determinar cuál es la cuantía de esos intereses y qué le va a costar a los colombianos. Ya para terminar, ¿qué herramientas tiene el gobierno de Petro para contrarrestar esta raspada de la olla? Bueno, la Junta de Ecopetrol, el gobierno
puede emprender un trámite engorroso, que es citar de manera extraordinaria una asamblea, cambiar nuevamente los estatutos, devolverlo al estado anterior al cambio que hizo Duque para extender su junta. Tengo que decir además que cuando llegó Duque al gobierno, había unos miembros de junta que venían de Santos que tenían un año pendiente de periodo y se los revocó a través de asamblea. Entonces, lo mismo podría hacer Petro, no deja de ser engorroso el trámite, pero sobre eso hay una reversa posible. Pero en lo que tiene que ver con licitaciones, pues no, porque cuando una empresa, un grupo empresarial, una corporación internacional recibe una concesión, se crea algo que se llama derechos adquiridos. Entonces, para devolverlo, tienen que compensarle los derechos adquiridos, que es casi todo lo que esperarían ganarse con esa concesión. El derecho administrativo, el derecho comercial es muy complejo y establece que cuando hay una decisión de un gobierno que afecta una concesión, un derecho adquirido, se genera algo que en derecho internacional se llama el hecho del príncipe. Y ese hecho del príncipe tiene que ser compensado por quien cambió las normas, por el príncipe en este caso, que sería el gobierno de Colombia. Eso es muy enredado y muy costoso. Y un tratado internacional es imposible, tiene más reversa una moto, porque tiene que negociarse de común acuerdo con el Estado, como si quisiéramos modificar nuestras fronteras con Venezuela. Ustedes recordarán que hubo una comisión binacional que desde que yo tengo uso de razón existió y yo no sé en qué momento desapareció, que trataba los hitos fronterizos, o sea, los límites entre los dos países, sin llegar jamás a un acuerdo, porque moverlo unos metros, cambiar la referencia del cruce de un río, todo significa muchas cosas para los países. Lo mismo pasa con los tratados internacionales. Los tratados de libre comercio son un tema muy difícil, por eso se manejan extensamente y por expertos en múltiples rondas de negociación y habitualmente duran años en cerrarse. El de Emiratos Árabes Unidos es un récord mundial, yo creo, es el único tratado que se puede cerrar en 5 veces. El Tratado de Libre Carrera. Sí, así podría pasar a la historia. Sí, total, mientras no sea tratado de libre caída. Pues bueno, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a hablar con nosotros en Capital Político. Espero que haya una próxima vez. Muchas gracias, Santiago. Muy feliz de estar con ustedes. Cuídense mucho. Terminamos con un tremendo tema. Yo no sé si ustedes sepan, y si no lo saben, sépanlo, que tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en la Ley de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo una serie de herederos o bandas herederas llamadas GAOs o ACRIM, que pues simplemente siguieron con los mismos métodos, amenazando a las mismas personas, pero que tras la Ley de Justicia y Paz ya no eran llamados oficialmente paramilitarismo, sino simplemente bandas criminales. Pues estas bandas criminales que llevan pues simplemente impartiendo la protección, entre comillas, de muchos territorios, la imposición sobre una serie de negocios, la mayoría de ellos obviamente ilícitos, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de activos, pues han venido siendo un problema para los sucesivos gobiernos y un dilema en términos del carácter político o no político que puedan tener. El caso es que en una carta que se le dirigió al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a Álvaro Leiva, futuro canciller o ministro de Relaciones Exteriores de este país, una serie de grupos, el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Xotas de Buenaventura, la Inmaculada de Tuluá y las firmas como individuos de algunos jefes o exjefes de bloques paramilitares como Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, le dicen que están dispuestos a hacer la paz con el Estado colombiano. Esa carta pues es interesante y obviamente marca un precedente en lo que será un gobierno que ya dijo que iba a hacer procesos de paz, como lo va a hacer también, y esto es otra gran pregunta que tenemos hoy, con el ELN.
Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Víctor Barrera, politólogo e investigador con más de 10 años de experiencia en asuntos de seguridad, construcción de paz y protesta social en Colombia, actualmente investigador del programa Estado, Conflicto y Desarrollo del CINEP. Víctor, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. Santiago, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las distintas posibilidades que existen en torno a procesos de paz que venían estancados en el gobierno Duque. Pues creo que hay que empezar con el ELN, que es todavía el grupo armado, si no estoy mal, pues me corregirá usted, más grande, activo en este momento en Colombia. Ya se planteó un acercamiento, de hecho se entendía un poco la llegada de Gustavo Petro al poder como un acercamiento automático con esta guerrilla. Cuénteme, ¿qué pasos hay que seguir del 7 de agosto en adelante para que esa paz con el ELN sea posible? Pues Santiago, ahí yo creo que hay varias cosas que incluso ya está haciendo el nuevo gobierno que creo que van en la dirección indicada. Una de ellas pues que tiene que ver con recomponer relaciones diplomáticas con Venezuela, solucionar temas pendientes que deja el gobierno de Iván Duque en relación con el papel que ha tenido Cuba al recibir varios de los jefes del ELN. Entonces siento que al menos a nivel de el apoyo internacional y la facilitación de incluso países como Noruega que ya se han ofrecido, pues creo que la cosa avanza bien en recomponer lo que dejó mal el gobierno de Iván Duque. De aquí en adelante yo creo que el gran reto que va a tener una negociación con el ELN es primero poder desarrollar una metodología de negociación que se ajuste efectivamente a la realidad organizacional del ELN. Creo que esto es un tema que se ha dicho bastante, que debe ser un proceso y un acuerdo distinto que al que se consiguió con las FARC, precisamente pues porque el ELN tiene unas características igualmente distintas. Entonces tiene que responder a esa estructura federada del ELN en términos pues más metodológicos, y un tema muy importante también y es llenar de contenido eso que ha sido muy difícil en negociaciones anteriores, y es estos diálogos regionales que ha propuesto el ELN para identificar los contenidos de ese mismo acuerdo. Y eso creo que es una diferencia importante, y eso plantea un reto en términos logísticos y metodológicos para llenar de contenido una negociación que hasta el momento no sabríamos cuáles serían los temas específicos de los cuales se abordaría, aunque hay indicios, pues por supuesto, por la historia misma y reivindicaciones del ELN que tienen que ver pues con temas de extractivismo y demás. Partamos entonces la siguiente preguntando. Lo primero es, por favor, explíqueme cuáles son esas diferencias. Mucha gente ha estado, o muchos pues, que vivimos un poco en la burbuja de la ciudad, desconocemos las diferencias en la estructura entre un grupo armado y el otro, las diferencias que puede haber entre el ELN y las FARC. Hábleme sobre esas diferencias y cuáles son los retos metodológicos que plantean frente a lo que pasó entre 2012 y 2016 con las FARC. Pues Santiago, ahí la diferencia es que las FARC se configuró como una insurgencia altamente centralizada que tuvo una estrategia de expansión nacional a través de lo que fueron un desdoblamiento de frentes y de lo que era la coordinación desde un secretariado nacional. Entonces un poco lo que era digamos, un centro que comenzaba a expandirse territorialmente por unas directrices nacionales, y eso llevó precisamente a que las FARC fueran un ejército muy poderoso y al menos durante una buena parte de su trayectoria organizacional bastante cohesionado y jerárquico. Eso fue cambiando al final antes de la negociación. Pero la dinámica de crecimiento de las FARC, que es una guerrilla, digamos que campesina, que luego cobija una ideología marxista-leninista, era crecer en ese desdoblamiento de frentes a partir de una coordinación desde el secretariado. Por su parte, el ELN ha tenido un desarrollo diferente. Primero ha tenido, digamos que, un mayor influjo desde sus inicios de una ideología a partir de otras experiencias como la experiencia cubana y toda la influencia que ha tenido la teología de la liberación en su momento, y la forma en que comenzó a crecer esta guerrilla no fue desde un mando centralizado, sino que fue más bien un mecanismo de cooptación que fue recogiendo distintas organizaciones altamente ideologizadas en distintos lugares del país y articulándolo alrededor de una estructura que no es jerárquica y piramidal,
sino que es más bien federada. Es decir, cada uno de sus unidades tienen una autonomía relativa alrededor, digamos, de una visión conjunta, pero que cualquier decisión que se toma dentro del ELN tiene que llevarse a un proceso de deliberación y de debate con cada una de sus unidades, lo cual hace que sea muy distinto a lo que pasó, digamos que con las FARC, donde solamente bastaba negociar con el secretariado para que desde ese secretariado bajaran las decisiones a la organización. Con el ELN, por su estructuración, cualquier decisión que se toma se somete a una deliberación interna que toma tiempo y que no necesariamente implica que tengan posiciones compartidas sobre temas específicos de la negociación. ¿Cuáles cree usted que serían esos temas? Bueno, esos de alguna manera uno los puede identificar del esfuerzo anterior de negociación con ellos, que tenía que ver precisamente con temas económicos, especialmente con el modelo de desarrollo. Y ahí cabe el tema del extractivismo y temas políticos relacionados con una, digamos, de alguna manera, una noción de democracia mucho más deliberativa y participativa. Y bueno, creo que junto a eso vendrán otros temas, digamos que clásicos de cualquier negociación, que tienen que ver con el desarme y con la reincorporación de los combatientes del ELN. Entonces, al menos esos serían como los tres grandes temas o los temas mínimos, pero lo que nos mostró la experiencia anterior es que esos eran como temas muy generales y la propuesta del ELN era que esto se, digamos, conversara y se deliberara no directamente con la organización armada, sino con las organizaciones sociales de los territorios donde ellos han hecho históricamente presencia. Entonces, eso hace como que muy difícil que uno pueda definir muy concretamente los contenidos, porque lo que al menos ha tratado de proponer el ELN son unos temas generales, pero que adquieren su especificidad en la medida en que se hagan unos diálogos territoriales y regionales en los lugares donde ellos han tenido esa presencia. Y será esa deliberación la que lleve a identificar cuáles serían los temas específicos de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo modelo de democracia, y eventualmente cómo debería ser el proceso de entrega de armas y de reintegración a la vida civil y política. Y creo que esos son como los grandes retos que tenemos. Tenemos temas, pero no tenemos contenidos. Y lo que lleva, digamos, la propuesta del ELN es eso, es un proceso de deliberación y de asamblea casi que permanente en los territorios. ¿Se va a tomar esto el establecimiento político que también está siendo parte del gobierno de unión que plantea Gustavo Petro? ¿O cuál va a ser el punto más álgido para tratar con partidos como el partido de la U o con partidos que se hayan declarado como parte del gobierno y que luego vayan a tener algún tipo de objeción con lo que se pueda entender como concesiones hechas dentro del armisticio con el ELN? Pues al menos por lo que estamos viendo de lo que ha sido la configuración del poder en el Congreso, yo no veo muy claro que vaya a haber una objeción por parte de algunos partidos políticos. Y siento yo que quizás los mayores bloqueos puedan venir de la composición misma del ELN, es decir, por esta estructura federada. Muchas veces algunas de las unidades del ELN han sido las que han puesto los palos en la rueda para que la negociación no prospere, pero creo que hay un actor que creo que también tiene un poder de sabotaje muy importante, y eso es todavía una carta que el gobierno de Gustavo Petro no se ha jugado, y es el tema de la fuerza pública. Y creo que ahí fuerza pública va a tener un papel importante, y lo que nos mostró, eso sí, la negociación con las FARC, es que sin una participación activa y sin cierta salvaguarda de lo que es algunos códigos y algunos beneficios que tiene la fuerza pública, es difícil que avancen cualquier proceso de paz. Entonces yo no lo vería, yo por el momento veo que en el Congreso hay una disposición a apoyar este tipo de procesos, salvo fuerzas minoritarias como el Centro Democrático, que seguramente van a ser, digamos, voces muy fuertes en contra de la negociación. Y además veo un poco en la sociedad civil una expectativa por respaldar este tipo de iniciativas, de salidas negociadas a un conflicto armado con el ELN. Entonces siento que quizás las objeciones pueden venir de otros actores distintos a los que estamos viendo en el Congreso. Pasemos, Víctor, a hablar sobre
la carta que envían estos distintos grupos armados al gobierno entrante viene firmado por una cantidad de gente, ¿no? Está ex Bloque Central Bolívar, ex Autodefensas Campesinas del Casanare, ex ACC Bloque Boyacá, ex ACC Bloque Sur del Casanare, ex ACC Bloque Sur del Meta, Bloque Cundinamarca, Bloque Grupos Especiales, ex Bloque Vencedores de Arauca, Bloque Cacique Nutibara, muchos ex bloques de las AUC y de las Autodefensas del Casanare. Viene los Sotas de Buenaventura, está el Clan del Golfo, los Rastrojos, bueno, es decir, como todos estos herederos del paramilitarismo. ¿Qué implicaciones tiene esta carta? ¿Qué representa para usted que haya llegado esta carta a puertas de la posesión del nuevo gobierno? Bien, lo primero que diría es que, digamos que hay que tomar con reservas esa carta todavía. Esa es una carta que primero quienes la suscriben hay que hacer una diferenciación. Unos son ex paramilitares que ya se desmovilizaron y que están en las cárceles y que están pidiendo, digamos, que se les cumpla con lo que se les había prometido en su proceso de negociación, y son todos estos ex bloques. Y por eso aparecen ahí personajes como Gordolindo, etcétera. Y hay otro grupo de quienes suscriben eso, que son organizaciones que están activas, que además son muy diversas entre sí. Ahí está el Clan del Golfo, que es quizás la organización criminal más grande, pero ahí entran los Chotas, que es una organización local que opera en Buenaventura. Está una organización como la Inmaculada, que es una organización de delincuencia organizada que opera en Tuluá. Están los Rastrojos, que a veces funciona más que como una organización, como una franquicia. Entonces yo haría como la distinción entre esas dos, digamos, los dos grandes grupos de quienes suscriben, y dentro de ese grupo de organizaciones que se mantienen activas, hacer esa diferenciación, porque creo que eso también tiene implicaciones para pensar la negociación. Y lo mencionaba que hay que tomarlo con reservas, porque precisamente sale este comunicado, pero digamos que unas horas después conocimos un panfleto, un comunicado más que panfleto, por parte también del Estado Mayor de las AGC o el Clan del Golfo, diciendo que ellos no habían suscrito esa carta. Entonces todavía no sabemos muy bien de quienes suscriben, quiénes están suscribiendo realmente. Pero al margen de eso, creo que siempre va a ser una buena noticia que personas que ejercen violencia estén dispuestas a cesar este tipo de actividades y buscar alguna alternativa, pues, para entregar armas y para sobre todo entregar, que me parece más importante que las armas, es verdad acerca de quiénes son quienes han promovido estas organizaciones, y sobre todo verdad acerca de digamos, de los hechos de violencia que han cometido. Entonces creo que eso es importante, y básicamente lo que expresan en esa carta es pedir garantías, unas garantías para que ellos puedan hacer esa entrega. Y entre esas garantías, pues una demanda básica que están haciendo es el tema de la extradición, que si uno lee bien esa carta, ellos no están pidiendo de alguna manera que se les garantice que no van a ser extraditados, sino de alguna manera un mecanismo de extradición condicional. Ellos un poco lo que ponen, y me parece interesante, y es que dicen no ser extraditados en la medida en que estemos aportando a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición y a la reparación de las víctimas. Y eso, digamos, que me parece importante. De todas maneras, creo que ahí deja muchas preguntas todavía acerca de cómo podría desarrollarse un proceso que en este caso no sería una negociación, porque estas organizaciones no hacen parte y son reconocidas por el Estado colombiano como actores en el marco del conflicto armado, sino que son caracterizados como, en el caso del Clan del Golfo, como un grupo armado organizado, y en el caso de las otras organizaciones dentro de la denominación que existe en Colombia son grupos delincuenciales organizados. Entonces no habría un proceso de negociación con ellos, pero sí habría un proceso de diálogo encaminado a un sometimiento a la justicia. No existiría la posibilidad emergente, no actual, sino una potencial necesidad de darles algún tipo de estatus político, teniendo en cuenta sobre todo que representan un problema político, que son asesinos de líderes sociales, que son asesinos de periodistas, asesinos de ambientalistas, asesinos de, ¿no? Que son fuerzas que han heredado, puede que no causas y banderas ni ideologías, pero sí definitivamente modos de operación y objetivos militares del paramilitarismo. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que son dos discusiones que obviamente están relacionadas, pero que deben distinguirse analíticamente. Entonces, por supuesto, y coincido con lo que dice Santiago, obviamente estas, por lo menos en el caso del Clan del Golfo,
Son organizaciones que controlan territorios, que gobiernan y que tienen una presencia territorial en distintas regiones del país, y que ahí valdría la pena pensar cuál podría ser el estatus para concederles a estas organizaciones. Pero, como lo mencionaba, digamos, es muy distinto el control territorial que puede ejercer una banda como los Chotas, que opera básicamente en Buenaventura, en algunos de los barrios periféricos, y que ahorita están en una guerra con otra facción en el territorio. Entonces, yo creo que ahí lo primero es que hay que tener como una mirada diferenciada a las organizaciones antes de lanzarse o decir si les damos un reconocimiento de estatus político. Y ahí, digamos, por eso decía que hay que tener como una distinción analítica, y es porque el estatus de actor político puede tener también unas implicaciones prácticas. Puede que facilite una negociación, ¿sí? Pero la pregunta ahí de fondo es, ¿qué va a pedir las AGC o el Clan del Golfo en una mesa de negociación? ¿Van a pedir representación política en el Congreso? Y si eso fuera, digamos, ¿qué ideas o qué propuestas se defenderían ante una eventual participación? Eso a mí no me queda claro, y creo que eso podría incluso complicar más una negociación, darles un estatus político a estas organizaciones. Pero además de eso tendría otro efecto práctico, y es abrir la puerta para que cualquier grupo que ejerza cierto nivel de la violencia comience a demandar al Estado que sea reconocido como un actor en el marco del conflicto armado, luego tenga que abrirse una mesa de negociación. Entonces, yo creo que aquí digamos que sería inconveniente desde una perspectiva, digamos, más práctica, sin desconocer que son organizaciones que ahí donde operan tienen control territorial, tienen control poblacional, y los objetivos de su violencia son objetivos políticos. Pues Víctor, creo que de aquí en adelante nos toca esperar, no mucho, porque ya casi empieza el gobierno en ejercicio de Gustavo Petro. Por lo pronto, muchísimas gracias. Espero que cuando estos movimientos empiecen a darse, estemos aquí, su merced y yo, hablando de estos temas. Claro que sí, Santiago, muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast y los muchos otros que presentamos en Capital Sonoro se hacen gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro editor Cian Bernardo González y de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto. Recuerden que tenemos una oferta muy amplia de podcast. Pueden ustedes encontrar en este momento en que estamos en la Copa América Femenina el podcast Garra, que tiene además su magazine en video digital, que está presentado por María Fernanda Franco y Vivian Ocando, con la participación también de María Alejandra Calderón, directora de procesos del área digital de Canal Capital, este sistema de comunicación pública. Pero además de eso, tenemos De Vital Importancia, dirigido y conducido por María Alejandra Cuestas. Tenemos el podcast Respeto, un podcast de testimonios y entrevistas sobre y en torno a todas las facetas y formas de la comunidad LGBTIQ. Tenemos el podcast Animalx, un podcast sobre sexualidad y vida moderna para adolescentes y niños y niñas, gente que quiera conectarse con lo que están sintiendo los y las jóvenes. Mejor dicho, tenemos una gran oferta de contenidos que, además de eso, y por si fuera poco, son comunicación pública. Comunicación pública, lo que quiere decir que no necesitamos de financiación, cosa que si querían hacer, les agradecemos mucho. Lo que sí les pedimos y les agradecemos de antemano, cordial saludo, es que nos recomienden, que pongan por favor el enlace a este capítulo de podcast en sus chats familiares, en sus redes sociales, y que nos ayuden a conectarnos con más y más gente, que crezca la conversación en torno a los contenidos de Capital Sonoro, para que crezca también nuestra audiencia. Hasta pronto, nos oímos en una semana y muchísimas gracias por su atención. Capital Sonoro.